Bienvenidos a Impacto Político y acá vamos a estar hasta las 9 de la noche hablando de los temas que obviamente han generado cierto impacto en la vida de todos, ¿no? Porque la política tiene que ver con todos. Y en un proceso pura y netamente de transición, en 3 semanas va a estar asumiendo el próximo presidente, el presidente electo, Alberto Fernández, un gobierno que viene haciendo algunas cosas como las que pasó la semana pasada. Vieron que tuvieron una confusión, una discusión interna con el tema aborto. A ver, el aborto ha sido un debate que nunca se terminó, más allá de aquella votación trunca en el Senado. Bueno, el presidente electo que lo ha impulsado nuevamente, que ha hecho declaraciones con relación a este tema, y que obviamente, ¿sí?, la semana pasada fue el gobierno el que se volvió a meter y que terminó con la renuncia del secretario de Salud. El gobierno está en una situación bastante rara, por momentos parece que gobierna, por momentos parece que no, que está ido ya totalmente. Es decir, más allá de esta, repito, transición en la que estamos viviendo todos los argentinos. La situación internacional, a las crisis que estamos viendo en Latinoamérica, bueno, hay que sumarle a toda esta historia Colombia. Colombia han dado el toque de queda en el día de ayer, hay 3 muertos también, protestas sociales. Ahí estamos viendo imágenes que tengo justamente de lo que ha ocurrido en un país donde uno parecía que, bueno, ya se tenía que terminar. Esto es lo que estamos viendo y son imágenes que nos han llegado. 3 muertos, repito, el presidente Iván Duque que ha dado el toque de queda el viernes y que no parecen causar, ¿no?, esta situación. Pero bueno, ya nos metemos y vamos a saludar al primer invitado que tenemos. Él es Jorge Alperín. Para mí, bueno, siempre lo cuento, hacíamos debates en una radio en ese momento, que ya no existe la radio, pero que bueno, yo estaba en la primera mañana, él con Luisa Balmagia en la segunda, y generábamos este tipo de debates que eran muy interesantes, digamos, porque teníamos posiciones muy desencontradas, ¿no? Placer verte, Jorge. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Gracias. ¿Viste las imágenes estas de Colombia? Tremendas. ¿Se dio? Y la pregunta que te quiero hacer es, ¿has visto, digamos, porque Latinoamérica ha tenido esto que dicen, bueno, se contagia un país con el otro, Sin duda. pero tantos países juntos? Bueno, esto es yo por lo menos no tengo memoria y por ahí se me escapa a mí, pero es llamativo que en varios países al mismo tiempo hubiera estallidos. Y si bien cada uno tiene lo particular, Chile y Ecuador se parecen en el comienzo por el tema del transporte que detonó el estallido, pero cada uno tiene su impronta. Colombia lo mismo, Bolivia es el despido, el derrocamiento clásico de un presidente y el pueblo que sale a defenderlo. Pero todos son como grandes esfuerzos en contra de los planes del neoliberalismo. De alguna manera o de otra, son todos protestas masivas de varios países al mismo tiempo. Esto es llamativo, yo no sé si tiene que ver con las redes sociales que bueno, eso te iba a informan decir, al toque. porque fíjate, ahí estamos viendo una imagen en pantalla, que es verdaderamente... La semana pasada veíamos como una madre iba en Bolivia y reconoció a su hijo muerto ahí en el piso, y le entraron en estado de desesperación, obviamente. Sí. Esto pasa en Colombia. Un chico que está, ahí está, muerto. Sí. Lo hirieron brutalmente. Fíjate, en Hong Kong, en Barcelona, en Francia han habido estallidos populares, pero la crueldad de la represión no llega a ser la que se ejecuta en América Latina. América Latina no se anda con vuelta a la represión y llega a las peores formas de crueldad, ¿no? Y eso lo que hace es enardecer aún más a los pueblos. Claro, ¿no? porque hasta la semana pasada de alguna manera nos quedábamos asombrados con lo que ocurría en Chile, con lo que ocurría en Bolivia, esas imágenes que nos llegaban. Ahora, esta semana se sube a Colombia. Hay elecciones en Uruguay, hace un ratito veíamos y tomamos contacto, hay un balotaje. Digo, ¿qué está viendo en general? Digo, esto que... Yo creo que estoy viendo que si hubo un ciclo de gobiernos de centro-izquierda en la primera década de este milenio y luego vino la ola neoconservadora, esa ola neoconservadora tiene una duración más corta, no logra estabilizarse, genera en un continente que es el más desigual del mundo, genera demasiadas tensiones y me parece que están apareciendo estas reacciones. Es cierto que también le pasa a gobiernos de izquierda como el de Evo, que también tuvieron que encarar un golpe y cayeron, pero me parece que es un ciclo distinto, más inestable que los anteriores, porque los gobiernos de centroizquierda tuvieron su duración de 2 turnos por lo menos, algunos más, como el kirchnerismo. Sí, bueno, pero no se iban de esta manera, digo, o sea... Claro. Pero ahora viene eso, es decir, esos gobiernos de centro izquierda además han dejado un capital político, tengo derecho a
derechos básicos que les reconocían los ciudadanos, que cuando viene la oleada neoconservadora y se los violenta y se los arrebata, me parece que los pueblos están más armados para reaccionar, ¿no? ¿Vos crees que si de haber sido reelecto Mauricio Macri, Argentina era la próxima? Digo, porque me parece que como el peronismo, como que al unirse y todo, como enfrió la situación. Sí, yo creo que hay algo que yo quiero decir sobre una anomalía que yo veo y que no sé si está muy percibida, Rodó. Mira, yo creo que hubo varias transiciones desde que volvió la democracia. Si no contamos los segundos turnos de Menem y Cristina, hubo 8 transiciones. Solo en 3 de ellas el gobierno entrante hizo un giro de 180 grados sobre la política que había. Alfonsín respecto de la dictadura, por supuesto. Claro. Menem, ¿no es cierto?, con Alfonsín, pero no era tan marcado porque ya había una derechización de la política económica de Alfonsín en la última etapa, pero sí pasó, por supuesto, que Macri respecto de Cristina y ahora los Fernández respecto de Macri, es la tercera. Y lo que yo veo es esto, una anomalía que es la siguiente y que no me parece que no se percibe. La persona a la que le armaron 13 causas judiciales, pidieron 7 prisiones preventivas y le llevaron 5 de las causas a juicio oral, va a ser gobierno ahora. En apenas 4 años vuelve y va a ser gobierno la persona que había sido señalada todos estos años como la jefa de una banda de delincuentes, con un partido perseguido. Hay muchos que dicen la jefa de la banda, sí, es verdad. Realmente, es decir, hay algo loco. Entonces, cuando vos te pones a pensar cómo son esas causas armadas con mamarrachos jurídicos, con testigos truchos. Bueno, hay causas que se han caído y se han escrito libros, por ejemplo, la ruta del dinero K. Esa causa quedó como un libro de ciencia ficción. Pero, eso. ¿qué te parece? Cuando vos ves entonces que son causas armadas, realmente ficticias, ninguna en años ha podido probar una sola cosa de la que la acusan a la expresidenta, te das cuenta. Pero digo, es anómalo porque además nos ha gobernado una persona que asumió en 2015, en diciembre, con 114 causas en contra, y a él no lo han molestado. A él no lo han molestado, no sabemos lo que va a pasar. Hay que ver, hablando de Mauricio Macri, el gobierno de Cambiemos, en este caso, que después vamos a ver si va a continuar Cambiemos. Vieron que por el tema del aborto el radicalismo ya se paró del otro lado. Digo, ahí han pasado algunas cosas la semana pasada que son interesantes, y esto digo, claro, cuando aparece la derrota, generalmente los espacios tienden a reacomodarse, a ver si Cambiemos puede seguir como sigue. Pero ha sido un gobierno bastante raro. Vieron que desde que el presidente asumió, cuando quiso nombrar a aquellos 2 jueces de la Corte Suprema de Justicia, por decreto prácticamente, y que no pudo hacerlo porque es anticonstitucional, bueno, ha sido un gobierno de idas y vueltas, bastantes idas y vueltas. Vamos a repasar algunas de las más importantes que tenemos, obviamente porque Macri y el gobierno de la marcha atrás, designar jueces de la Corte por decreto, imponer tarifazos sin audiencias públicas, ¿se acuerdan ese paso? Claro, no nos olvidamos porque ya lo pagamos los aumentos. Condonar multimillonaria deuda a la familia Macri, que tiene que ver con la causa del correo. Y ojo, porque esto es una causa que está muy latente, y no sé cómo lo va a traer al presidente después que termine el mandato. Modificar a la baja el cálculo de las jubilaciones, la modificación de la ley de movilidad jubilatoria. Eliminar pensiones a discapacitados. Es decir, te agregaría el 2x1, la iniciativa del 2x1 a favor de los represores. Que son muy fuertes estas, digamos, estoy nombrando ya la que dije yo al principio, ¿no? La de designar jueces de la Corte. A veces como medio, ¿no? Entró por la ventana y dijo, bueno, vamos con todo con esto. Ahora, ellos se presentan siempre como los portavoces de la democracia y de la república. Sí. Ahora, la democracia y la república tienen como entre valores sagrados la división de poderes, la transparencia, la vigencia de las libertades. Son 3 cosas que este gobierno ha violentado a través de jueces amigos con la ayuda de los medios de comunicación y de los servicios de inteligencia. Mira qué herencia le queda al gobierno de los Fernández, más allá del desastre económico. Todo eso es lo que van a tener que enfrentar como retos terribles, ¿no? Bueno, tenemos más, obviamente, porque no solamente esta placa, hay más justamente medidas que ha tomado el gobierno que tuvo que retroceder en su marcha. No asistir al desfile de bandas militares por el festejo de la 9 de julio, ¿se acuerdan? Modificar por decreto el sistema de ART, pago extra de gas en 24 cuotas por la mega devaluación, que se iba a aplicar a principios de este año próximo, ¿no? 2020, que ha quedado sin efecto.
traspasar a las provincias el financiamiento de la tarifa social, el presupuesto 2019 que eliminaba las exenciones en ganancias, pero, repito, son todas cosas fuertes. El pago extra en cuotas para compensar a las empresas por la devaluación, es decir, un país increíble, digamos, un país que compensa a las empresas privadas, no se puede creer. Sí, bueno, pero no casualmente los indicadores muestran que ha aumentado la desigualdad de 18 a 20 veces. Como que venga Arcor, por ejemplo, que le está yendo mal, que presentó un último balance con pérdida, y diga, no, ahora me tienen que compensar porque yo no vendo la suficiente comida que necesito para seguir funcionando. Claro, y creo que otro factor que deja este gobierno, entre todo lo que deja de campo minado, tiene que ver con el bloque que quedó armado, un bloque de los grandes medios de comunicación, de sectores de la justicia, de poder económico, de sectores acostumbrados a patotear como los sectores del campo, que ya están amenazando con que van a salir a las rutas si tocan las retenciones. Es decir, que todo esto es una herencia pesadísima, no solo económicamente difícil, sino en el plano político, muy difícil de afrontar. Creo que lo que tiene a favor todo esto es que los Fernández llegan con una gran legitimidad, llegan con un apoyo popular muy grande. Jorge, ¿me guardás un segundito que voy a saludar? No. Tenemos una mesa para debatir. Hay temas que, por ejemplo, vieron que hace medio año que está estudiando en el exterior Nicolás Massot, quien conducía de alguna manera en la Cámara de Diputados a lo que es Cambiemos, al bloque de Cambiemos. Volvió de una entrevista y, bueno, habló sobre la elección particularmente y otros temas políticos. Habló del resultado final. Vieron que hay como una sensación que quedó, o así expresa Cambiemos, como que bueno, se perdió, pero bueno. ¿Qué dijo Nicolás Massot? Ahí lo que van a ver ahora en pantalla. Él lo que dijo es, no es bueno disfrazar las derrotas de victorias. Alguien, Massot, que ya tuvo su choque con Elisa Carrió, entre otras, dentro del espacio. Pero bueno, vamos a saludar, está Juliana Chaín con nosotros, Cristian Castillo y Juan Carlos Junio. Empiezo obviamente por Juliana, que nos va a decir, a ver, cuál es tu posición con relación a estos dichos de Massot. Sí, yo creo que realmente acá nadie está disfrazando de victoria lo que ha sucedido, sino que obviamente hay una ambición de nosotros de seguir gobernando, que obviamente respetamos el mandato popular y la gente y los argentinos no decidieron eso. Pero de igual manera creo que es muy valioso que el 40% de los argentinos nos sigue eligiendo. Y eso no es una cuestión menor y no me parece tampoco que sea un fracaso. Sí me parece importante cómo a partir de ahora, teniendo un 40%, nosotros lo vamos a seguir representando como bloque. Me parece que la coalición tiene un desafío enorme de cara a lo que se viene. Y también como oposición, ser una oposición constructiva y responsable, porque representamos el 40%, pero hay un 60% que nosotros no representamos. Y cómo construimos puentes entre esas dos fracciones en un contexto latinoamericano de bipolar, digamos, y no seguir fomentando eso, sino todo lo contrario. Cómo representar ese 40% también de manera responsable, pero atando o uniendo puentes con el oficialismo de manera responsable y de cara a beneficiar a todos los argentinos. Juan Carlos, ¿vos sentís que el oficialismo trató de disfrazar esa derrota con algo que bueno, no fue tan grave? Sí, eso lo intentó, pero es tan evidente, no se puede disfrazar la realidad. Por eso lo que dice Massot intenta reubicarse. De cualquier manera, Massot fue un cuadro del macrismo muy importante, está consustanciado con su ideología, por lo tanto, siempre en las derrotas aparecen esos matices de las distintas fracciones de un grupo político, del poder. A mí, con toda franqueza, lo que dice Massot no me conmueve, insisto, él es parte del riñón del macrismo. En todo caso, creo que la ciudadanía se pronunció contundentemente, hubo un triunfo de la oposición contundente y hubo una derrota clarísima del proyecto neoliberal de derecha, que es lo que está siendo cuestionado en toda América Latina y que habría que agregar que se incorpora un rasgo violento, represivo, negador del sistema democrático al que tanto interpelan verbalmente, pero lo que está habiendo en toda América son mecanismos de represión, de coerción brutales, evidentes, incluso sanguinarios. Acerca de lo que dice Juliana de que no hubo fracaso, en realidad en parte estoy de acuerdo. Hay una minoría, el 5%,
que no fracasó, triunfó, que son los ganadores de este modelo, que son los grandes financistas, los grandes prestamistas internacionales, las expresiones de la sociedad rural argentina. En fin, esa gente siguió ganando mucha plata, incluso fugó decenas de miles de millones de dólares, que para fugarla primero la tenés que ganar, ¿no es cierto? Por lo tanto, esos están felices y esos no fracasaron. Los que fracasaron fueron las grandes mayorías nacionales. Millones de trabajadores privados, millones de jubilados, científicos, estudiantes, las clases medias, las pymes. Para eso fue un fracaso. Antes de preguntarle a Cristian, que también lo saludamos, quiero escuchar al ministro de Economía, Hernán Lacunza, que se refirió a, primero, desocupación, temas económicos y el tema de la deuda. Porque, a ver, toda la pregunta en todo esto es decir, ¿qué va a hacer el próximo gobierno con la deuda? ¿Cómo va a seguir? Digo, ¿es pagable esa deuda para el contexto que está hoy la Argentina? Recordemos que la Argentina está prácticamente paralizada. La industria está frita. ¿Alguna medida van a tener que tomar para reactivar? Porque si no, se va a poder pagar. Escuchen a Lacunza. En los 4 años, también esta cifra oficial del INDEC, se crearon 1.250.000 puestos de trabajo, que no fueron suficientes para absorber al 1.800.000 de gente que se incorporó al mercado de trabajo, ya sea por crecimiento vegetativo como por voluntad de acceder de buscar un empleo, con lo cual, digo, la desocupación no es tanto más alta ahora que en 2015. El mercado laboral la ajustó más, si quiere, para darle también un panorama completo, en los últimos 2 años había salario real que cantidad de empleos. La deuda argentina pública es más o menos un 75% del producto. Eso no es una deuda impagable, ni mucho menos. Es una deuda muy razonable para un país como la Argentina. La deuda es para pagar el déficit, no hay un misterio ahí insondable de fuga. La fuga se produce, la llamada fuga, que es dolarizarse, o sea, pasarse de pesos a dólares. Usted, yo, los fondos de inversión de afuera, todos es lo mismo. No tiene nada que ver con la deuda. Cristian, tengo como la sensación que minimiza el tema de la deuda y también de la desocupación, ¿no? Volvimos. Solo esto es una mentira detrás de la otra. Primero, han cerrado cientos y cientos y cientos de fábricas y de comercio. O sea que eso de que es solo por el crecimiento vegetativo, bueno, no se lo cree nadie, es una ficción. Segunda ficción, la deuda llega casi al 100% del PBI, no solo el 75%, y de ninguna manera es razonable, es una hipoteca brutal. Y tercero, no es lo mismo, el ahorrista que va a comprar algunos dólares para mantener unos pocos ahorros, que el que se lleva la plata a los paraísos fiscales, que esos fueron los grandes ganadores que protagonizaron el hecho de que casi cada peso o cada dólar que entró de deuda por una ventanilla se vaya por la otra, ¿no? Así que los 3 ítems de los que dijo el todavía ministro son de un cinismo brutal. Lo que pasa que ahora en esta transición estamos viendo una remarcación de precios furiosa. O sea, si en la transición pospaso tuvimos una devaluación que golpeó salarios y jubilaciones, ahora estamos viendo la combinación entre la remarcación y aumento de tarifas y combustible. Entonces acá tiene que haber una decisión muy clara de revertir esto, porque no puede ser que se hacen todo el colchón de ganancias, los grandes monopolios creadores de precios, y después entonces se arranca ya con el salario nuevamente devaluado. O sea, insisto, con 2 golpazos muy fuertes, uno pospaso y otro que se está dando ahora. Entonces acá tiene que haber una recomposición inmediata de emergencia de salarios y jubilaciones y una indexación mensual mientras tengamos estos niveles inflacionarios, ¿no? Que son medidas urgentes, para salvaguardar el poder de compra de salarios, jubilaciones y planes sociales. Juliana, ¿qué sentís que le dejan al gobierno de los Fernández, como dicen? Sí, yo creo que se remarca mucho estas cuestiones en torno a la deuda y la inflación, que obviamente no son menores, y somos los primeros en hacernos cargos de que la situación económica que dejamos no es la que quisiéramos realmente. Y esto no es un discurso, porque nosotros sabemos que detrás de eso hay personas, hay familias que les cuesta llegar a fin de mes, que antes podían consumir ciertos productos que hoy no lo pueden hacer. O sea, eso no nos es ajeno. Sí creo que es importante
resaltar lo que dejamos en materia positiva, porque pareciera que no hicimos nada bueno en estos 4 años y no coincido con eso. Creo que en materia de transparencia hemos avanzado demasiado, en algunas cuestiones de la política social, por ejemplo, como parte del Ministerio de Desarrollo Social, lo que hemos trabajado en el Hacemos Futuro, sacando, digamos, a los punteros de por medio para que las personas que cobran un plan social, que es un derecho, no sean rehenes de la política de aquellos punteros, lo que hemos trabajado en materia de juventud puntualmente, en términos de democratizar la información hacia los jóvenes respecto Bueno, en materia de transparencia, vos decías que lo marcan todo el tiempo. Yo no estaría tan seguro. En transparencia les ha costado, ya empezando por la Oficina Anticorrupción, digamos. Han puesto ahí a Laura Alonso, que se ha jactado de militante y que se ha jactado de hacer cosas que, digamos, o de no investigar cosas que tenía que investigar. Digo, ¿no te parece que eso les resta? Yo creo que hemos hecho, o sea, el primer punto en materia de transparencia que quiero destacar es que pusimos sobre la mesa lo que había, que era justamente lo que no sabíamos. Estábamos empezando a gobernar en la oscuridad, digamos, tratando de manotear algo porque no teníamos idea, y la primera decisión política que tuvimos fue recuperar el INDEC, y eso es un gran avance en materia de transparencia. Creo que todo nuestro gobierno ha sido transparente, por lo menos yo hablo directamente de lo que he vivido trabajando desde adentro del Ministerio de Desarrollo Social. Nadie se llevó nada, nadie utilizó las cosas para hacer política, no utilizamos la política social para tener de rehén a la gente, sino todo lo contrario, y es lo que muchas personas nos reclaman a nosotros. Entonces creo que realmente hemos hecho un avance y que dejamos la vara en ese sentido, y creo que la gente lo reconoce, o sea, nos vote a nosotros o no, de que se puede exigir y pedir rendición de cuentas a los gobernantes. ¿Coincidís, Juan Carlos? No coincido, creo que para nada, lo cual es de toda lógica que no coincida con el PRO. Estamos en alternativas políticas opuestas. Yo creo que las políticas del PRO están... Pero en materia de transparencia te hablo, puntualmente. No, tampoco coincido. Un rasgo es el que vos señalaste, pero después el propio presidente de la Nación asumió, procesado el presidente de la Nación, y a lo largo de todos los 4 años se ventilaron situaciones muy graves, entre ellas cuando aparecieron el Panama Paper, que estaba comprometido con 25 cuentas en guaridas fiscales. No son paraísos, son guaridas, que es donde se lleva la plata, que no se declara escondida, mala vida, sino estaría acá en el Banco de la Nación Argentina, sí, o bueno, en un banco privado. El blanqueo del hermano... Y el blanqueo del hermano de 30 y pico millones de dólares del hermano del presidente, y podríamos seguir. Yo de cualquier manera creo, hablando de lo social y de lo que viene, hay una cuestión central. El salario de los trabajadores privados perdió entre el 18 y el 20%, los jubilados perdieron el 18 y 20%. Esa es una masa de dinero que no desapareció, que no se esfumó, sino que se transfirió a otros sectores sociales. Francamente creo que Alberto y Cristina van a ir a un modelo que está en las antítesis del actual, donde se van a afectar a esos sectores que fueron los ganadores, una minoría, desde el punto de vista, por ejemplo, impositivo, a los efectos de generar un aumento de salarios importante, de que se recupere, generar aumento de las jubilaciones, muy particularmente las más bajas, generar mercado interno para que las pymes puedan volver, tasas de interés que no sean confiscatorias, sino que sean productivas. Razonable, ¿no? Hay que retomar el tema de ciencia y tecnología, y hay que terminar con la expulsión de científicos jóvenes y que se queden y que se asiente recuperar un proyecto industrial. Francamente creo que en ese sentido hay una voluntad clarísima del presidente electo. Ha dicho claramente frente al Fondo Monetario Internacional: no voy a trepidar en dejar al costado el Fondo Monetario Internacional, no va a haber ajuste, el ajuste ya se hizo demasiado, lo hizo Macri, por lo tanto creo que viene una política productivista, industrialista y de distribución de la riqueza. No me quiero ir de la transparencia, ¿no? Porque la transparencia ha sido algo, y recién lo marcamos, que el gobierno quiere, digamos, como dejar y decir que lo dejó bien, digamos, ¿no? En materia de transparencia institucional. Recién hablamos, obviamente, del tema de cuando empezamos con Jorge, el nombramiento de los jueces al principio del gobierno, 2 jueces de la Corte, prácticamente por decreto, que no funcionó, que fue para atrás. Ahora, tiene mucha materia todavía, ¿no? Laura Alonso me parece un papelón de este gobierno. Bueno, yo creo que la transparencia nunca fue la característica del gobierno de Macri. Los conflictos de intereses son
parvas directamente la cantidad de conflictos de intereses por beneficio de la familia, a los amigos. Digo, hay palabras que uno se pregunta cómo se siguen utilizando cuando la realidad muestra exactamente lo contrario. Esto es un tema también, ¿no? Lo de la posverdad. Digo, ¿cómo se puede hablar de defender al país contra la corrupción y tener tantas empresas offshore, cuentas offshore, tantos arreglos bajo la mesa, tantas causas judiciales, algunas de las cuales son muy fuertes, y se habla de luchar contra la corrupción, de que no robamos? Es un descaro que uno no termina de sorprenderse, digamos, ¿no? Me parece que deja una herencia tan negativa que hay una demanda muy fuerte de esa transparencia. Y creo que Alberto Fernández está mostrando, por un lado, lo que ya le conocíamos, su habilidad de constructor de alianzas, pero junto con eso una determinación muy fuerte para marcar la cancha, para mostrar cuál es su voluntad, su rumbo. En el plano internacional, estos días fueron un desafío permanente, y Alberto no eludió ninguno de los desafíos, fue más allá, buscó, se instaló como una especie de posible líder regional, cuando operó inmediatamente para salvar la vida de Evo Morales y de su vicepresidente, y se mostró opinando en cada caso, no eludiendo, porque un constructor de alianzas es un negociador y podría buscar la forma de pasar de largo, sin ser muy definido, para no granjearse enemigos de entrada. Sin embargo, él planteó sus posiciones muy claramente, ¿no? Ahora, ¿cómo ves la vida del presidente actual, Mauricio Macri, salido de la presidencia, digamos, 11 de diciembre? Tiene las causas de Correo, que las tiene encima, porque obviamente afectan a él y su familia, y tiene las causas de autopistas, que no sé cuál es peor de las dos, ¿no? Sí, las autopistas, las parques eólicos, hay una cantidad, hay 4 o 5 causas muy fuertes que quedan con Macri. Se han asegurado de que se termine con lo de las prisiones preventivas, es decir, que fue una de las bases. Justamente uno de los elementos centrales de la democracia, la libertad, fue permanentemente violada por esos jueces que sin condena firme dejaron en prisión. El caso de Milagro Sala es el peor de todos. La crueldad que han ejercido, Rodo, es decir, la crueldad, recordá, con Héctor Timerman, enfermo ya de una enfermedad mortal, la crueldad con la familia de la presidenta, la crueldad que han tenido con Milagro Sala, hasta llevarla, si fuera posible para ellos, al borde del suicidio. La crueldad ha sido otro elemento también. Hay tantas cosas que dejar atrás en esta nueva etapa que empieza el 10 de diciembre. Empezamos hablando con Jorge del tema internacional, del tema Colombia, y tenemos imágenes en vivo. Esto está ocurriendo porque la gente está saliendo nuevamente a las calles para manifestarse. Recordemos que la policía ha tenido un rol tremendo estos últimos días. Hablamos de 3 muertos. El toque de queda que rige desde el día viernes, y los manifestantes colombianos que están saliendo a la calle nuevamente. Recordemos, las críticas son, a ver, porque uno dice, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando comenzó el conflicto en Ecuador? ¿Contra qué era esa manifestación? Contra las políticas que aplicaba el Fondo Monetario Internacional, que había eso en un solo día, subieron el combustible más de un 100%. Bueno, en Colombia pasa más o menos lo mismo. Hay gente que está pidiendo más igualdad social, que está pidiendo que el gobierno revea las políticas que pide el Fondo Monetario. Estas imágenes están subidas a las redes por ciudadanos colombianos. Hace un ratito veíamos imágenes de cómo un manifestante colombiano quedó en el día de ayer gravemente herido. Ahí lo estamos viendo, al ser alcanzado en la cabeza por una granada. Eso fue lo que le pasó. Ahí estaban tratando de revivirlo. Obviamente la granada fue lanzada por la policía. Ahí estamos viendo estas imágenes de este joven colombiano que fue identificado como Dylan Cruz, con 18 años, que cayó tendido en el medio de la calle entre un grupo de personas que se estaban manifestando sin violencia. Recordemos que otro de los datos que se dio en las manifestaciones en Colombia es que hicieron una sentada, es decir, más pacífico que una sentada no existe. Sí, además, sin embargo, distintos sectores, digo, estudiantes, trabajadores,
sector, los indígenas también de Colombia. Es una cruza de sectores como se da en Chile. Quizás en Colombia están un poco más organizados que los chilenos, pero vos fíjate un detalle también. En Europa hay estallidos, pero es una sociedad donde se aplican políticas neoliberales, hay estallidos, pero es una sociedad que tiene un colchón, tiene redes de contención, tiene seguros de paro que implican el 70% de un salario, tiene redes, jubilaciones muy importantes, y aún así son resistidas las políticas neoliberales. En América Latina no hay esas redes. Quizás en la pacificación de Argentina en medio de todos estos incendios, después de tanto desastre y tanta gente que pasó al hambre y a la miseria, acá también, quizás la pacificación tenga que ver con las redes que acá se construyeron. Bueno, América Latina es el continente más desigual del mundo, no tiene redes de contención como para aguantar las políticas neoliberales. Fíjate que ahí está partida la pantalla y de un lado vemos cómo estaban tratando de reanimar a Dylan Cruz, que quiero decirles que por el momento se encuentra estable, que tiene 18 años, y la marcha que se hizo posterior en apoyo, una marcha pacífica, gente que no se ve ningún tipo de desmanes, gente sentada, gente acostada en el suelo, pidiendo justamente por la violencia que ejercieron las fuerzas de seguridad y que terminaron con esta situación. Verdaderamente increíble. Placer verte, Jorge, como siempre. Bueno, muchas Nos vemos gracias. pronto. Gracias. Y quiero volver a la mesa y preguntarles, quiero ver qué opinión tienen con relación a esto, qué es lo que está pasando, que están viendo en Latinoamérica. Colombia es el país con el sistema político más conservador de toda América Latina, ¿no? Y además donde se caracteriza por el asesinato político permanente a líderes sociales y políticos. Más de 600 en los últimos años, del 2017 a la fecha, lo cual es brutal. Es decir, hay una política con actos de acción de paramilitares permanentemente, por lo tanto, no extraña el nivel represivo. Sí, es la primera vez que tenemos una protesta donde los trabajadores, los estudiantes, los sectores populares han quebrado el temor impuesto por una militarización muy fuerte en la sociedad colombiana y han protagonizado estas protestas muy masivas, ¿no? Que es común a lo que señalábamos de Chile, a lo que señalábamos de Ecuador, pero también en los procesos de movilización, el problema es que muchas veces el pueblo se moviliza, incluso pone los muertos, pero después los dirigentes, fíjate, yo tengo una posición muy crítica frente al acuerdo electoral de Bolivia, por ejemplo, que han llegado ahora, porque reconoce la continuidad de la legitimidad del golpe, de la transición. Tienen que convocar elecciones ahora. No, ya sé, pero el acuerdo donde se convoca elecciones es un acuerdo que reconoce la legalidad de Áñez, cuando pendía de un ala, cuando yo creo que el Parlamento boliviano, con mayoría del MAS, debería haber rechazado la renuncia de Evo Morales para dejar en la completa ilegalidad a una presidenta surgida de un golpe de Estado puro y duro, y con 32 muertos que hemos tenido en una represión brutal, con desaparecidos denunciados, donde el pueblo del otro lado, en el Alto, en Cochabamba, en tantas regiones del país ha manifestado una voluntad de lucha y de resistencia infernal en contra de este gobierno golpista, ¿no? Bueno, yo discrepo, estoy convencido de que hay que apoyar a Evo Morales en forma irrestricta. Que ya dijo que no se va a presentar. No, pero me refiero al gobierno de Evo Morales, a la legitimidad de Evo Morales, a la trayectoria de los 12, 13, 14 años de Evo Morales al frente del gobierno democrático de Bolivia. No acepto que en este momento se privilegie la crítica, más allá de que cualquier político y cualquier gobierno está sujeto a alguna situación crítica. Creo que hay una situación generalizada en el continente, es una gran novedad que simultáneamente varios países hay levantamientos de cientos de miles, de millones de ciudadanos, el caso de Chile, o sea que hay una oposición brutal al modelo económico y social liberal que en la Argentina se expresó electoralmente con el rechazo al macrismo y el apoyo a la fórmula de los Fernández. Y la otra cosa que no se puede dejar de decir es que hay un demiurgo, hay un cerebro continental que es Estados Unidos, que no quiere perder sus posiciones en su patio trasero y es decididamente el inspirador de estos golpes de Estado. No va a ser la primera vez, el golpe de Estado sanguinario en Bolivia está inspirado por una banda de núcleos fascistas y violentos locales, inspirado por Estados Unidos, y en los otros países también desde allí nace la inspiración, que es antidemocrática, que eso es lo peor, ¿no es cierto?, que
el discurso de la libertad y la democracia dura muy poco cuando la sociedad, los pueblos se levantan para reclamar por lo suyo. Juliana, ¿por qué le costó tanto al gobierno hablar el tema nada más? Porque no reconoció golpe, digamos, algunos miembros del gobierno sí, pero digamos, no hubo un pronunciamiento en línea, si querés. Le generó un problema esto al gobierno. Sí, no, yo creo, hubo sectores que dentro del gobierno que sí se manifestaron. Nosotros, o yo como parte de la juventud, tengo mi postura y tiene que ver, creo que nosotros como jóvenes del espacio lo pensamos de una manera mucho más amplia. En primer lugar, repudiamos cualquier situación de violencia que se está generando en el continente, y vuelvo a tomar esto de la bipolaridad, ¿no? Y la necesidad que tenemos como dirigentes políticos, no solamente en Argentina, sino en todo el continente, de empezar a cerrar esa brecha, y que lamentablemente creo que hay una crisis del sistema democrático donde las herramientas para solucionar estos conflictos y cerrar estas brechas no están siendo utilizadas. Y hay algo que me parece más profundo, que tiene que ver con que tengo 26 años, nací y viví en democracia siempre, no concibo la vida sin democracia, y creo que acá tenemos un desafío que es justamente si nosotros queremos tomar la democracia como una forma de vida o como un sistema político. ¿A qué me refiero con esto? Que la democracia como forma de vida es una cuestión más profunda, hasta romántica, lo diría, porque implica con el respeto, la libertad, el respeto hacia el otro, no solo la convivencia, sino comprender que se puede pensar distinto, que podemos discutir distinto, y que eso, lo que se piensa distinto, va a ser respetado. Y también se va a tomar escucha de eso que es distinto. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros pensamos que simplemente es un sistema, damos lugar a un espacio donde podemos manejar algunas variables de lo que considero que es democracia. Y a esto que voy, más allá de que sí considero que hay golpe de Estado en Bolivia, creo que las acciones que tuvo Evo Morales previo al golpe ponen en jaque, digamos, también qué conseguimos como democracia. ¿Cuándo es democracia? ¿Cuando me conviene a mí electoralmente o cuando no me conviene? Creo que eso nos ha puesto, y a la dirigencia local principalmente, en un doble estándar que me parece que de ahora en más, y lo digo como jóvenes, que los jóvenes no nos comemos este verso, y que queremos dar un debate serio y maduro de lo que es la democracia. Pero se ve que el no se puede, se primero... comió el verso. Disculpame un segundo, Chipi. El presidente de la Nación, Argentina, nuestro canciller, no reconoce que esto es un golpe de Estado. Eludió el pronunciamiento para decir que esto es un golpe de Estado. La Cancillería argentina tuvo una actitud miserable desde el punto de vista de la democracia que vos formulás, porque hay un golpe sanguinario, están matando a la gente a la calle, es un gobierno constitucional que tenía que terminar el 20 de enero, lo sacan los militares, reprimen al pueblo y el presidente y el canciller argentino se hacen los chanchorreos, es una posición miserable. Y además no es que podemos poner todo igual. A ver, una cosa es el pueblo movilizado contra un gobierno represor como el de Piñera y otra cosa es un golpe de Estado. No es en general todo. A ver, el pueblo movilizado contra un gobierno que hoy tiene el 8% de apoyo y que está produciendo un cambio fenomenal en el caso de Chile de la organización de un golpe de Estado. Pero no es cierta la polémica que me planteó Juan Carlos. Yo no hablé del pasado, yo hablé de hoy. Yo hablé de que ahora se está votando una ley en este momento donde se va a elecciones con cancha inclinada a favor de los golpistas. Como se fue a elecciones con cancha inclinada en Brasil, después del golpe institucional contra Dilma y de haberlo encarcelado a Lula, sacándolo para permitir el triunfo de Bolsonaro. Hoy tenemos el peligro en Bolivia que se vaya a una elección donde termine ganando Camacho, porque se acepta la legitimidad del golpe. Y esto es muy grave, porque el golpe podía ser derrotada a Áñez con la movilización popular, pendía de un hilo. Entonces eso también lo tenemos que decir. Insisto, donde el pueblo de Bolivia ha mostrado una heroicidad enorme, donde veíamos esas escenas de los helicópteros artillados tirando contra la población, donde hay denuncia de decenas de desaparecidos todavía en el caso de Bolivia. Hoy está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tomando testimonio a los familiares, y como acá ocurría en la dictadura en el 79, van grupos de fascistas a querer evitar que den los testimonios de la represión del gobierno de Áñez. Pero es gravísimo lo que está sucediendo. Y este gobierno argentino, que avaló el golpe contra Dilma Rousseff, que avaló la cárcel contra Lula, ahora está avalando en este momento el golpe de Estado en Bolivia. Después que no me digan que son derecha democrática. Ellos han bancado y avalado un golpe que, y en eso sí coincido con lo que dice Junio, orquestado desde Estados Unidos, que obviamente le preocupó ver que un amigo suyo, Lenín Moreno, que se dio vuelta en Ecuador, tuvo que retroceder con el paquetazo, vio las movilizaciones en Chile y el golpe en Bolivia, y alentar a un ultraderechista como Camacho, ponerlo en el centro de la vida política boliviana, es parte de esa política común de Trump y Bolsonaro. Evo Morales habló, porque vieron que
primero, los hijos de Evo Morales están en Argentina. Llegaron a Argentina, de alguna manera yéndose de su país. Y Evo Morales habló de la elección. Escuchen lo que decía. Ahora me di cuenta que la OEA es el mejor instrumento del imperio. La OEA es el mejor instrumento de quienes ostentan el poder económico. En resumen, la OEA es el mejor instrumento del imperialismo y del capitalismo, y no de los pueblos de América. Yo tenía confianza y pensé que iba a hacer una auditoría electoral. Y su informe debería de estar basado en la parte técnica y no en la parte política. La OEA tomó una decisión política. ¿Saben? Quiero contarles. De acuerdo con la que sería, recién el día 13 tenía que dar el informe oficial. Bueno, el rol de la OEA, ¿no? Nefasto. Como dijo el Che Guevara, el Ministerio de Colonia de los Estados Unidos, y claramente se ha repetido en el caso boliviano. Sí, coincido. Es un ministerio colonia, lo fue siempre, prácticamente desde muy cerca de su fundación, pero ahora está en una fase de degradación total con este señor Almagro, que avala abiertamente golpe de Estado y creo que desacredita definitivamente a la OEA. Por eso tenemos que recuperársela. Almagro fue bastante raro, ¿no? Porque primero la OEA lo que hace es pronunciar y decir que hubo anomalías, nunca habló de fraude, ¿no? Había algunas anomalías y hablaba de las actas que hablaba, era un porcentaje mínimo de la elección. Pero se pronunció en el momento clave para favorecer el golpe de Estado. Claro. O sea, cuando en medio del motín policial, muy poquito antes de que el ejército dictaminara la sugerencia, entre comillas, y los dirigentes sindicales de la Central Obrera Boliviana, una vergüenza, que también jugaron para el lado golpista, una vergüenza, digamos, en el papel de todo lo que fue construyendo un bloque golpista nefasto en este momento en América Latina. Incluso la socialdemocracia europea y las derechas europeas tuvieron pronunciamientos muy pero muy tibios. Y el colmo de la negación de la democracia es Trump, que saludó con algarabía el golpe de Estado, porque Estados Unidos siempre estuvo atrás de los golpes de Estado en el continente, y no solo en el continente, también en Asia, en África. Pero en nuestro continente no hay duda que América para los norteamericanos la doctrina Monroe. Pero en realidad lo hacía y no lo decía. Ahora Trump directamente participa de la generación de golpe de Estado y a su vez saluda con algarabía a los dictadores. Es un caso ya de degradación. Bueno, veíamos imágenes de Colombia, Chile, que no podemos aceptar. Bueno, hubo un informe muy fuerte de Amnesty Internacional refiriéndose a la situación justamente por la que vive Chile, porque Chile también uno ve el accionar de los carabineros y dice, son tan salvajes. Y sí, efectivamente, es justamente el punto donde Amnesty se pone a hacer una observación. La manera salvaje en cómo reprimían a los manifestantes. Es una locura, porque las imágenes no le parecen, digamos, que hasta son repetidas, pero no, son todas imágenes distintas, ahí estamos viendo. Amnesty denunció, entre otras cosas, torturas, violaciones y detenciones ilegales. Hay imágenes, digamos, donde se ve a los carabineros tirarle a la gente a la cabeza. Es decir, no es que quieren, de alguna manera, disuadir la manifestación, que uno dice, bueno, le tiran agua. No. Estamos hablando de situaciones tremendas. ¿Sabes dónde tiran, Rodó? A los ojos. A los ojos. Hay más de 200 personas que han perdido... Hay una nueva sutileza. Que han perdido los ojos producto de la represión, violaciones. Bueno, este gobierno de Piñera tiene que dar cuenta por todos los asesinatos, lo mismo que el gobierno de Bolivia, por todos los asesinatos del pueblo. Claro, porque uno dice, bueno, quieren disuadir la protesta, ahí como vemos con agua, pero y habla de los muertos, la cantidad de muertos, hablamos de los de Chile, hablamos hace un ratito de los de Colombia, los de Bolivia. Ahora, hay cantidad de heridos, que son las que parecen quedar, claro, un muerto, uno dice, bueno, el herido tal vez es menor. Hay heridos que van a quedar muy mal por esto justamente que está diciendo Cristian, ¿no? Sí, además muestra la hipocresía del sistema democrático. No hay ninguna democracia ahí. No hay ninguna democracia en Ecuador, no hay ninguna democracia en Colombia, porque está claro que las democracias, los regímenes democráticos y de legitimidad democrática no pueden atacar a sus pueblos, no pueden matar a sus ciudadanos y ciudadanas. Por lo tanto, Piñera, una especie de símil de Macri, un multimillonario que ganó las elecciones con el 50% de la votación, está claro que no hay derecha democrática. La derecha es eso que estamos viendo en pantalla, antidemocrática, coercitiva y represiva, no hay duda. Yo ahí disiento, porque, o sea,
Comparto en términos de que cualquier situación violenta es repudiable y va contra este espíritu democrático que creo que en los tres estamos de acuerdo. Ahora sí, decir que Piñera no es, que es antidemocrático cuando fue electo por el mandato popular, eso es lo que yo discuto. Y un presidente por ser electo no tiene el derecho a reprimir a su propio pueblo y asesinarlo comparto. Y llevar actos de terrorismo de Estado, que es lo que estamos viendo en Chile. Comparto totalmente. Hoy tiene el eso. apoyo del 8% y que los chilenos se lo tienen que aguantar hasta 3 años más. No, Un pero gobierno que que está reprimiendo, asesinando, un gobierno que tiene denuncias por violación internacional, ya en el organismo internacional, violación de los derechos humanos. Y, a ver, a Chile también lo quieren aplacar tirándole algo, pero no lo están logrando, ¿eh? El Parlamento, después de que hubo una huelga general, una de las más grandes de la historia de Chile, con movilizaciones enormes, aceptó el llamado a la Constitución para el año que viene, pero con el bloqueo de los 2/3 que puede tener la derecha. Sin embargo, las manifestaciones continúan. Y entonces lo de Chile es muy profundo, porque, insisto, era el supuesto oasis del neoliberalismo que ha sido puesto en crisis por la movilización popular y donde se ha mostrado la realidad. El país donde los adultos mayores se suicidan para no ser una carga para su familia. Esa es una realidad de Chile. Tiene la tasa más alta de suicidio de adultos mayores por lo nefasto de las jubilaciones privadas, el régimen de AFP, ¿no? Entonces tenemos que tener enorme confianza en este nuevo proceso de movilización que hay en América Latina de los trabajadores, los campesinos, de los estudiantes, porque están alumbrando una nueva Latinoamérica. Y acá la ministra Bullrich, nosotros tenemos a un joven asesinado en Mapuche, Rafa Nahuel, que está definido claramente quién fue el que lo mató, quién fue el que lo asesinó, y la ministra de Seguridad de Macri hizo de todo en convivencia con la justicia y hay una situación claramente de impunidad. Gracias a los tres por haber venido, un placer No, tenerlos. gracias por la invitación. Y vamos a abordar un tema que me parece que nunca se terminó el debate del aborto. Vieron que siempre digamos, desde que el Senado lo derogó en su momento, siempre estuvo el debate. Las voy a saludar. Celeste, Camila, ¿cómo estás? Gracias a las dos por estar acá. Gracias. Pero claro, la semana pasada pasó algo increíble, ¿no? Increíble. Hubo contradicciones entre el propio gobierno, se fue el secretario de Salud, Rubinstein, diputados de la Unión Cívica Radical dentro de Cambiemos que bancaron al ministro, es decir, pidiéndole al gobierno que revea la situación. Un protocolo de aborto no punible que regía desde 1921 y, digamos, una cosa rara en la que el gobierno se mete casi al final del mandato. Pero claro, vamos a ver para adelante, ¿qué es lo que va a pasar para adelante? Bueno, hay un presidente electo que se llama Alberto Fernández y con relación a la ley de aborto piensa esto. Soy un activista de ponerle fin a la penalización del aborto. Va a haber un proyecto de ley mandado por el presidente, pero tenemos que encarar el problema de otro modo. Porque lo que no se puede convertir en ser otro elemento más de disputa entre nosotros. No hay retrógrados y progresistas, hay simplemente gente que piensa de otro modo. Y que cuando uno despenaliza y legaliza el aborto, no lo hace obligatorio. Por lo tanto, el que sigue teniendo en su conciencia la convicción de que Dios no lo permite, que no lo haga y respetémoslo. Y respetemos también a los otros. Y esto que digo no lo digo en desmedro de nadie, lo digo en favor de todos, diría el Martín Fierro. No lo digo en contra de nadie, lo digo en favor de todos. Obviamente voy a empezar por Camila. Tu posición, Camila, gracias. Bueno, primero me parece increíble que de repente ahora Rubinstein sea una especie de ídolo para la campaña del aborto legal cuando es el ministro de Salud, bueno, después rebajaba a secretario, que de repente tiene una epidemia de rubiola después de 20 años, un ministro en el cual de repente se triplicaron los casos de sífilis, una persona que evidentemente es un ser nefasto dentro de la historia del Ministerio de Salud. Entonces la verdad que me parece bastante hipócrita que ahora de repente sea una especie de ídolo nacional. Por hacer un protocolo que, bueno, como denunciaron también otras partes del oficialismo, se excede y de alguna manera intenta regular lo que le compete al Poder Legislativo, ¿no? Entonces, realmente en este sentido me parece que estamos viviendo una situación que es súper poco institucional, digamos, muy loca, muy difícil de entender, pensando de que además es un gobierno en fuga. Evidentemente fue el aplauso fácil para ganarse quizás algún puestito en el gobierno que viene, porque realmente no se comprende la situación actual. Y después en materia de lo que viene, realmente creo que el presidente Alberto Fernández evidentemente tiene una vocación de legalizarlo. Veremos si no se lleva puesto al Congreso, esperemos que no. No creo que este sea un tema para legislar por decreto, y de alguna manera parece que se está queriendo instalar de que esto ya está como legalizado de hecho, ¿no? Es duro, ¿no? Lo que me parece...
Sí, lo primero es decirle a Camila es tu nombre, de que nosotros ídolos no tenemos, en general no nos manejamos así, pero me parece que en esta gran confusión que fueron estos días, me parece que lo bueno es aclarar, ya que estamos en un medio de comunicación, para todas las mujeres y las personas gestantes que necesitan un aborto y que entran dentro de los causales, que son los abortos que son legales hoy, digamos, por causal violación o causal riesgo de vida, salud, tienen derecho a un aborto. Hay profesionales y hay centros de salud que garantizan esa práctica, hay muchos que todavía no, lamentablemente, por todos los prejuicios, los falsos saberes, las posiciones religiosas y las posiciones personales, que nosotros lo que decimos, eso no puede primar si estás trabajando y dando un servicio como es el servicio de la salud. Pero sí, hay muchísimos centros de salud que garantizan estos abortos, así que está bueno que lo sepan, que se informen, que entren a la página de la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, que es Red Salud Decidir, donde pueden saber a qué centro de salud acceder en todo el país. Me parece que esto es lo importante, digamos, además de las idas y venidas. Sí, me parece que es un gobierno que se está yendo, me parece que en ese contexto, digamos, también se va de la peor manera, digamos, rechazando un protocolo que lo único que hacía era efectivizar y tratar de facilitar esto que te estaba comentando antes. Y me parece también, y coincido en algo con lo que dice Alberto, y nosotras, por supuesto, nos parece desde la campaña nacional por el derecho al aborto que un presidente electo diga que va a mandar un proyecto de ley y que está de acuerdo con el derecho al aborto, nos parece muy auspicioso. Y sí nos parece, nosotras tenemos nuestro proyecto, por supuesto, queremos que se debata nuestro proyecto o ser parte de los debates, pero hay algo, te cierro, algo clave que me parece que dice Alberto Fernández, que es lo siguiente. Nosotras y los que estamos de acuerdo con el derecho al aborto no obligamos a nadie a abortar. No es un derecho que obliga, sino que garantiza la vida y la salud de las mujeres y de las decisiones. Sí, quienes están en contra están obligando a las mujeres a someterse a prácticas inseguras y a morir en la clandestinidad. Aguardamos un segundito, ya seguimos con el debate, tenemos que ir a una pausa, enseguida volvemos.